Muy buenos días, bienvenidos al análisis de mercados del día de hoy. Soy María Agustina Patti, analista de mercados en Exnes, y el día de hoy nos espera una fuerte volatilidad probablemente desde el punto de vista del calendario económico. El mercado, se encuentra a la expectativa del anuncio del PBI y de las peticiones de bienes duraderos de Estados Unidos, lo cual podría llegar a generar bastante volatilidad en los mercados, y también se visualiza en la gráfica en pantalla justamente con un mercado bastante lateral, como suele caracterizarse previo al anuncio, previo al anuncio de este tipo de indicadores importantes, ¿sí? Bueno, si nos vamos aquí en pantalla vamos a ver el índice del dólar o DXY. Como siempre comenzamos con el análisis de este índice. Como vemos aquí, tenemos un nivel de soporte que había sido testeado en numerosas oportunidades en el pasado, ya lo veníamos analizando desde hace varias semanas, y esta semana puntualmente, como ven aquí, si nos focalizamos en las últimas velas, podemos ver una lateralidad bastante marcada en las velas, justamente, a la expectativa del anuncio de estos indicadores importantes. Tenemos una situación relacionada básicamente con cómo repercutió, el incremento de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en 2022 y cómo de alguna manera la perspectiva de un ritmo menor de incremento de tasas también lógicamente sigue repercutiendo en los precios, en los mercados, no solamente en los mercados de divisas, sino también en los mercados bursátiles, ¿sí? Recordemos que el año pasado la Reserva Federal incrementó de una manera muy agresiva, así tuvo una política monetaria muy agresiva de incremento de tasas de interés, y esto llevó a las empresas a de alguna manera tener que pagar mayores intereses por sus préstamos, ¿sí? Y lógicamente esto disminuye los márgenes operativos, sumado a una menor proyección de la demanda, ¿sí? Recordemos que si incrementamos las tasas de interés ya se está visualizando una posible recesión, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Si no hablamos de recesión, que hay algunos analistas que no hablan de una recesión, sí una desaceleración económica mundial a nivel demanda, eso ya es un hecho, con lo cual eso de alguna manera evita que las empresas trabajen o deseen trabajar a capacidad máxima, por esta perspectiva de demanda que ya se prevé, que sea menor, lógicamente por este enfriamiento de la economía, a consecuencia de los incrementos de tasas de interés. Con lo cual, por eso también el indicador de PBI y peticiones de bienes duraderos del día de hoy genera una gran expectativa en los mercados que se visualiza en la gráfica en pantalla. Desde el punto de vista del análisis técnico, el RSI se encuentra en zonas medias y las medias móviles se encuentran en dirección bajista, lógicamente siguiendo el movimiento del valor de este índice, ¿sí? Si nos vamos al análisis del euro-dólar, en este caso tenemos una divergencia entre políticas monetarias que se ha como invertido. Si el año pasado teníamos una Reserva Federal muy agresiva en cuanto a su política monetaria, un Banco Central Europeo un poquitito más precavido, ¿sí? Un poquitito más cauteloso en lo que es incremento de tasas de interés, y ahora lo que estamos viendo, o visualizando es una situación inversa, donde la Reserva Federal se está mostrando un poquito más cautelosa en su incremento de tasas de interés para lo que es el 2023. Ya se está especulando, como venimos hablando desde hace varias semanas, con un incremento de 25 puntos básicos en la tasa de interés de Estados Unidos, y por el contrario el Banco Central Europeo ya está hablando de una política monetaria más agresiva, de un incremento en torno a los 50 puntos básicos. Con lo cual, esta divergencia de alguna manera genera, sumado a la debilidad del dólar, un fortalecimiento del euro. Como vemos aquí tenemos en pantalla un gráfico de precios al alza, fuertemente al alza. Desde el punto de vista técnico, el RSI no marca niveles extremos, ¿sí? Por ahí podríamos hablar de una modesta, ¿sí? Porque no tiene un grado de inclinación tan grande, pero de todas maneras lo vamos a marcar en el gráfico para tenerlo en cuenta, una divergencia bajista que están mostrando los precios y el RSI. ¿Sí? Tenemos un gráfico de precios del eurodólar que se encuentra con máximos más altos y un RSI que marca máximos más bajos, con lo cual esta divergencia podría llegar a estar anunciando una pausa, una pequeña, corrección a la baja en el corto plazo, así que especial atención. Lógicamente, el anuncio del día de hoy
desde el punto de vista del calendario económico, también puede llegar a repercutir en el precio de este par, generando bastante volatilidad. Si nos vamos al gráfico de la libra dólar, tenemos aquí un doble techo, se podría decir, o incluso un triple, sí, o más, porque ha sido testeado al menos en 5 oportunidades. Aquí en primer lugar, luego tenemos un segundo testeo aquí el 15 de diciembre, el 18 de enero, nuevamente el 22 de enero y nuevamente el día de hoy. ¿Sí? Vamos a extender un poquito más hacia la derecha, ahí está. Sí, tenemos como ese colchoncito que ya venimos siguiendo este nivel de resistencia desde hace ya varios meses. En el caso del Reino Unido, recordemos como habíamos analizado, ahí está un poquito mejor, como habíamos analizado la última vez, que está teniendo muchísimo nerviosismo los mercados en torno a lo que es la situación política en el Reino Unido, ¿sí? Con este tema de recortes impositivos, ¿sí? Este problema del Brexit que parecería que no está avanzando, digamos, estas negociaciones comerciales, y eso de alguna manera ha debilitado en el corto plazo a la libra, como vemos aquí en pantalla. Este par también se encuentra a la expectativa, lógicamente, por estar emparejado al dólar, a la expectativa del anuncio de bienes duraderos y de el PBI de Estados Unidos, ¿sí? No, desde el punto de vista técnico no vemos ninguna divergencia, más allá de la que se había marcado aquí la semana pasada, divergencia bajista con respecto al RSI, que de alguna manera anticipó la caída, ni tampoco vemos ningún cruce de medias móviles ni demás, con lo cual el precio se encuentra aquí lateral a la expectativa del anuncio de estos indicadores económicos de crecimiento, de actividad económica, que pueden llegar a generar bastante volatilidad en los mercados, como les decía, asociado a esta perspectiva, digamos, de política monetaria por parte de la Reserva Federal. Si nos vamos al análisis del dólar yen, hemos tenido aquí una lateralidad bastante marcada, ¿sí? Un nivel de soporte que se ha transformado en resistencia en las últimas semanas y una tendencia bajista bastante marcada, ¿sí? La realidad es que se ha utilizado, el precio ha tomado a la media móvil de 100 periodos como resistencia dinámica, como vemos aquí ha sido testeada en numerosas oportunidades, si nos vamos un poquito más para atrás en el gráfico, ¿sí? Y en las últimas horas se ha ido modestamente al alza, ¿sí? Pero esta tendencia bajista general que estamos observando básicamente se debe, en este caso también, a posibles divergencias de políticas monetarias, ¿sí? El Banco de Japón, recuerden que ha tenido una política monetaria muy relajada, ¿sí? Ha sido prácticamente el único banco central, ¿sí? Que ha tenido esta política monetaria relajada justamente para intentar reactivar su economía. Situación espejo, muy distinta a lo que están viviendo en Estados Unidos, pero se está visualizando un posible incremento de la inflación en el 2023. Eso llevaría a que quizás el Banco de Japón comience a tomar medidas de políticas monetarias más agresivas, más restrictivas. Eso por un lado, eso de alguna manera fortalecería el yen versus el dólar y por eso vemos esta caída en el gráfico de precios del dólar yen. Y por otro lado, este temor que mencionábamos hace un momento por una recesión a nivel mundial posiciona de alguna manera al yen como refugio y por eso vemos esta tendencia, digamos, bajista del dólar yen, ¿sí? Desde el punto de vista técnico no visualizamos ninguna divergencia bajista ni alcista por parte del RSI, tampoco niveles extremos, el RSI se encuentra en zonas medias y las medias móviles se encuentran cruzadas a la baja siguiendo el movimiento de los precios. En las últimas horas de alguna manera se ha consolidado en torno a 129.7 aproximadamente, justamente siguiendo, digamos, la expectativa del anuncio de PBI y peticiones de bienes duraderos, que también puede llegar a generar, lógicamente, volatilidad en este par. Si nos vamos al análisis del precio del oro, continúa con un impulso muy fuerte al alza. Habíamos analizado hace algunos días atrás estas divergencias bajistas con respecto al gráfico de precios y el RSI, que de alguna manera han anunciado estas modestas correcciones a la baja. La tendencia sigue siendo alcista, fuertemente alcista, lógicamente asociada a esta debilidad del dólar y a esta posible política monetaria más relajada por parte de la Reserva Federal. Eso ha generado especulaciones en el mercado y por eso el precio del oro se ha ido fuertemente al alza.
Recuerden, como siempre hacemos hincapié, el oro es muy sensible a noticias desde el punto de vista del calendario económico, con lo cual especial atención porque el anuncio que estamos esperando dentro de algunos minutos puede llegar a generar bastante volatilidad también en el precio de este metal. Si nos vamos al precio de Bitcoin, realmente ha tenido un despegue bastante interesante en las últimas horas. Ha superado los 23.000, casi 24.000, diría 23.500 aproximadamente, sí, 23.800. Ha estado muy cerquita de tocar los 24.000 y luego se fue nuevamente a la baja. Ilusión que duró poco para los compradores de Bitcoin. Estamos ahora en el gráfico de precios que está cotizando en torno a los 23.000 nuevamente, ¿sí? De todas maneras, la perspectiva, por lo menos lo que vemos en el análisis del gráfico, es al alza. Esta tendencia al alza parecería que se mantiene, ¿sí? Y podríamos llegar a ver aquí alguna divergencia bajista, ¿sí? Con respecto al gráfico de precios y el RSI, como vemos aquí en pantalla, ¿sí? Eso podría estar de alguna manera anunciando alguna consolidación, alguna corrección a la baja en el precio de Bitcoin, en lo que es el corto plazo, con lo cual de especial atención y también especial atención a los anuncios del calendario económico del día de hoy, que si el dólar se debilita, porque realmente los datos económicos que se dan a conocer no son tomados de una manera positiva para lo que es la economía de Estados Unidos, se podría llegar a ver mayores incrementos en el precio de Bitcoin y por el contrario, si los datos favorecen al dólar, como es un activo denominado en dólares, podríamos llegar a ver caídas en el corto plazo, así que especial atención. Si nos vamos al precio del crudo, ¿sí? Aquí vemos que ha tenido una tendencia al alza en las últimas semanas, como ya venimos haciendo hincapié, básicamente se debe a la caída de los casos de COVID en China, el abandono de China de su política de COVID-0, esta reapertura económica nuevamente que ha generado una especulación, una expectativa, una perspectiva de demanda mayor por parte de este gigante asiático que lógicamente se ve reflejado en el precio del barril de crudo, ¿sí? Por otro lado, tenemos que en las últimas horas ha superado los $81 el barril. En este momento se encuentra cotizando, para ser más exactos, en 81.60 aproximadamente. Y esto se debe, lógicamente, al impacto que mencionábamos recién de China. También al incremento de los inventarios semanales de petróleo por encima de lo estimado. Por debajo de lo estimado, ¿sí? Se han incrementado los inventarios, pero de una manera menor a la esperada, y lógicamente a un dólar más débil, ¿sí? Que ha generado un fortalecimiento del precio de este commodity denominado en dólares. Esta conjunción de tres factores ha generado que el precio del barril se vaya por encima de los $81 y la realidad es que la perspectiva sería alcista de corto plazo, pero si vemos aquí en el gráfico tenemos una tendencia lateral bastante marcada, ¿sí? Vemos aquí, si marcamos aquí en pantalla, un máximo que ha sido testeado, ¿sí? En 2 oportunidades y parecería que el precio nuevamente se va a testearlo nuevamente, ¿sí? Desde el punto de vista técnico, las medias móviles cruzadas al alza y el RSI en zonas medias no marca ningún punto de inflexión, por lo menos desde el punto de vista técnico, pero sí especial atención al anuncio de PBI, peticiones de bienes duraderos, que podría llegar a generar alguna volatilidad también en este commodity. Hasta aquí ha sido el análisis de mercados del día de hoy y como siempre al final tenemos el activo estrella, ¿sí? El activo que nos puede llegar a brindar alguna posibilidad de trading, digamos, ya sea al alza o a la baja, y en este caso estamos hablando del peso mexicano, ¿sí? Esta moneda, para quienes quieran diversificar en monedas latinoamericanas, ¿sí? El peso mexicano se ha mantenido bastante lateral, pero más bien con picos alcistas, ¿sí? Básicamente, digamos, relacionado a lo que era la pandemia, ¿sí? A esta divergencia a veces de incrementos de tasas de interés, que la Reserva Federal se mostraba bastante agresiva. El Banco de México, Banxico, siguió esa política monetaria que se ve reflejada aquí en todo el 2022. ¿Sí? Como podemos ver, si bien ha tenido picos alcistas asociados, como les decía, a estos incrementos del dólar cuando la Reserva Federal incrementaba sus tipos de interés de manera muy fuerte, de todas maneras, como vemos la tendencia del dólar peso mexicano, ¿sí? Recuerden que aquí está invertido, ¿sí? Está el dólar versus el peso mexicano. Un peso mexicano fortalecido se ve reflejado en la caída
de este par USD-MXN, ¿sí? Es decir, dólar peso mexicano. Si nos vamos y agrandamos un poquito más el gráfico, ¿sí? Vemos que aquí este alza que ha tenido, ¿sí? En las últimas horas se debe básicamente esta devaluación, digamos, que podría haber, o depreciación del peso mexicano, a que se han dado a conocer datos de la actividad económica de México que han mostrado que se contrajo esta actividad económica y ha generado de alguna manera esta depreciación de la moneda en el corto plazo, ¿sí? De todas maneras, ¿sí? Estamos viendo un peso mexicano bastante fortalecido que ha tocado niveles de 18.55 hace algunos días atrás, ¿sí? Y realmente ha tocado mínimos de los últimos años, ¿sí? Como vemos aquí, ¿sí? Ahí está. Vemos el gráfico del año completo, está tocando mínimos de los últimos años, ¿sí? Con lo cual, realmente es un activo que podríamos llegar a tener en cuenta para un posible, quizás una posible especulación a la baja, ¿sí? Si realmente, digamos, de acuerdo a cómo se comporte Banxico con respecto a la Reserva Federal, si realmente sigue, digamos, esta política monetaria quizás un poquito más relajada que va a tener la Reserva Federal, o bien va a continuar quizás algunos meses más con una política monetaria más agresiva. Habría que ver desde el punto de vista de los fundamentales. Desde el punto de vista técnico, la tendencia es claramente bajista, pero mucho cuidado porque vemos aquí que, vamos a marcarlo en el gráfico, cuando el precio toca este mínimo, como les decía, ¿sí? El RSI ha entrado y salido en zonas de sobreventa, con lo cual también podría llegar a presentarse alguna corrección contratendencial extendida al alza. Esto para aquellos que están, esta situación, digamos, puede ser favorable para aquellos que están haciendo trading de corto plazo, como scalping o day trading, quizás pudiendo aprovechar este movimiento al alza de el USD peso mexicano, ¿sí? Bueno, hasta aquí ha sido el análisis del día de hoy, como siempre, y debajo les dejo los links para que nos puedan seguir en redes sociales y estén al tanto de las próximas novedades, eventos, análisis de mercado diarios y mucho más.